tardes. Agradecemos al Laboratorio Casasco, junto con la doctora María Teresa Goicoechea, vamos a charlar un poco de las cefaleas más frecuentes, su diagnóstico y manejo. Y hablamos de migraña, cefalea tensional y otras, sobre todo migraña, que es la más frecuente en la población, alrededor de un 12% de personas padecen de esta cefalea. Como toda patología, hay una clasificación internacional, en el International Headache Society, que divide la migraña en distintos tipos. Ustedes van a ver una clasificación un poco engorrosa, pero básicamente las dos migrañas más importantes que van a ver en la práctica diaria son la migraña sin aura y la migraña con aura. El tipo de aura después vamos a charlar un poco. Hay migrañas muy específicas genéticas, como la migraña hemipléjica familiar, que son más en adolescencia y juventud. Migraña crónica, que ya vamos a ver cuándo decidimos que es migraña crónica, y las complicaciones de la migraña, como el infarto migrañoso y alguna convulsión por una migraña, que también son infrecuentes. Así que bueno, vamos a hablar un poco de ello. Esta es la edición internacional de la clasificación, para que si ustedes quieren buscarla, la van a encontrar en la web. ¿Qué es la migraña? Bueno, empecemos por decir que es un sinónimo de jaqueca. Jaqueca es palabra de origen árabe, migraña es palabra de origen latino. Es un desorden neurológico, importante componente genético, con una prevalencia global en adultos entre el 10 al 18% según país y estadística. 15 a 17% en mujeres, 6 a 9% en hombres. Suele comenzar en la infancia y adolescencia, y hay migraña, como dije antes, sin aura y con aura como entidades más frecuentes. La migraña crónica, que es una cuestión más de consultorios especializados, pero sí les puede tocar, personas con abuso de fármacos y mucho dolor de cabeza, es un 2.5%. Y es considerada una de las 20 enfermedades más discapacitadas por la OMS, pese a que no está considerada como una enfermedad de plan médico obligatorio por su discapacidad, pero en algunos casos, como veremos, amerita esa discapacidad. ¿Qué se trata la migraña? ¿Es solo un dolor de cabeza? Pensamos que no. La migraña es una disfunción neurobioquímica cerebral con trastornos autonómicos, vegetativos, cognitivos sensoriales, motores, incluyendo un severo dolor de cabeza. La prevalencia de la migraña por edad y género se modifica en la pubertad, porque las mujeres tienen un alto componente del ciclo hormonal. O sea, muchas mujeres tienen más migraña en la etapa fértil, desarrollan en la pubertad más migrañas que los varones, y acompañan a lo largo del ciclo fértil y después vuelve a emparejarse. O sea, en la niñez es bastante pareja la prevalencia, aumenta en las mujeres en la etapa fértil y vuelve a su normalidad después. Con respecto a otras enfermedades neurológicas, como verán, la prevalencia es muy alta, y es motivo de consulta de cualquier centro neurológico. Aunque diría que migraña y mareos son o cefalea y mareos son las causas más comunes de consulta. Para hablar un poco de la neuroanatomía de migraña, imagínense un cerebro migrañoso, que por genes o historia es migrañoso, y tiene determinados gatillos, que generalmente empiezan en la corteza, que pueden ser estrés, falta de sueño, ya vamos a hablar de ello. Esos gatillos generan un movimiento en el tronco cerebral, hipotálamo, que genera que determinadas señales neuroquímicas produzcan que el ganglio trigeminal, a través del trigémino, produzca una inflamación de la dura madre con vasodilatación dolorosa. Esto es a través de ciertos neuropéptidos, que ya vamos a ver. Y entonces se percibe el dolor, pero lo que ocurre es una dilatación vascular dolorosa, con liberación de péptidos a través del trigémino en forma antidrómica, o sea, terminales trigeminales en la piel, en la dura madre, producen esta dilatación vascular. Esto ocurre como un fenómeno dinámico, se prende y se apaga. El episodio migrañoso es dinámico, empieza y termina. Entonces, hay un gatillo, estrés, alimentos, hormonas,
activación del órgano generador de la migraña, que suele estar en el tronco, se activan las fibras trigeminales, se liberan los neuropéptidos y hay un aumento del flujo sanguíneo con vasodilatación dolorosa. Eso es lo que se percibe finalmente como ese dolor pulsátil, donde el paciente se toma la 100 y tiene la cefalea pulsátil. Como decíamos antes, en los últimos 10 años se ha trabajado mucho sobre este péptido relacionado a la calcitonina, que se libera en la terminal trigeminal y produce esta inflamación dolorosa. Esto fue importante, porque gracias a esto algunas terapias más novedosas van más al target y no tanto a la analgesia general o al tipo de tratamiento habitual del dolor de cabeza. Hoy en día hay un target un poquito más específico. Como verán, los factores encadenantes de la migraña, acá esta diapositiva se me cambió, pero bueno, estrés, hormonas, ayuno, mucho más que la comida es el ayuno, el clima en algunos pacientes, perturbaciones del sueño, olores, los pacientes de migraña son sensibles a los olores, dolor en el cuello, alcohol, humo, dormir tarde, calor, alimento, o sea, varios gatillos estudiados en los pacientes, pero el estrés sigue siendo el más alto, ¿eh? En general, la migraña, como decíamos antes, se divide básicamente en dos tipos que van a ver ustedes en la clínica. La migraña sin aura o migraña, digamos, común, que es un dolor habitualmente pulsátil, y digo usualmente migraña porque a veces es bilateral el dolor, el paciente tiene una cefalea pulsátil. Lo más importante es que es de características pulsátiles, de 4 a 72 horas de duración. Un episodio de migraña suele durar de 4 a 72 horas. Normalmente de 4 a 24, pero en algunas migrañas como las menstruales puede rebotar y volver, y son personas que están 2 o 3 días con mucho dolor de cabeza, que se asocia a fono, foto y osmofobia. Cuando uno dice osmofobia es molestia a los olores, fonofobia es a los ruidos y fotofobia es a la luz. El migrañoso tiende a estar en un lugar con baja luz. Suele asociarse a un disconfort gastrointestinal, que puede ser mínimo disconfort, como asco, náuseas o vómitos. Muchos pacientes tienen deshidratación por vómitos en un episodio de migraña. Y esto es clave, la cefalea migrañosa aumenta con los esfuerzos. O sea, el paciente con migraña no va a ir al gimnasio, no puede salir a correr porque aumenta la pulsatilidad y empeora el dolor. Incapacita moderada o severamente. O sea, un paciente en un evento migrañoso trabaja el 50%, se aleja de la luz y puede no estar con gente mejor y muchas veces tiene que estar en la cama o recluido. O sea, es un evento discapacitante. La migraña con aura es similar a la anterior, pero está precedido por uno o más síntomas de disfunción cerebral, focal, hemisférica o de tronco, reversibles en minutos. O sea, el aura cerebral revierte en minutos de 10 a 30, no segundos, minutos. ¿De acuerdo? Claro, la primera vez puede asustar porque puede simular un accidente isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular. Pero si después viene el dolor de cabeza, ya sabemos que este paciente tiene una migraña con aura. ¿Qué puede verse en una migraña con aura? Y el paciente puede tener un aura visual de este tipo, con fenómenos de centelleo, fenómenos de vidrio esmerilado, fenómenos en negativo, y después vuelve a la normalidad. Esto es el aura visual. También puede ser un blackout, que no vea una cuadrantopsia. Si dura 15 a 20 minutos y se modifica en el tiempo, porque esto es dinámico, es muy probable que sea una aura visual y no pensar en alguna otra cosa. Sobre todo si el paciente repite episodios similares, muy característicos, que después siguen a esto un dolor de cabeza como una migraña. Hay auras sensitivas, que son parestesias en el brazo y en la cara. Es raro que llegue a la pierna. Entonces, miembro superior, cara, periorales y hemilengua pueden tener parestesias como parte del aura. También dura entre 20 y 30 minutos. Y la aura completa, esto es lo que suele tener el paciente, el aura que puede ser visual y también sensitiva. El aura completa que se puede acompañar también con trastornos del lenguaje. Normalmente es afasia. Paciente que si una palabra le sale otra, no puede leer, no puede escribir en esos 20 a 30 minutos. Se asusta mucho y los pacientes que tienen este tipo de auras la primera vez consultan con diagnóstico diferencial de accidente cerebrovascular. Normalmente en una migraña hay una carga genética, un 50% de carga genética familiar, no es una transmisión mendeliana, es poligénico, pero hay mucha carga genética, hay factores del medio y gatillos individuales.
sea, hay personas que claramente saben que van a tener migraña si no almuerzan, hay personas que claramente saben que van a tener migraña después de un examen o después de una guardia. En la residencia todos nosotros hemos tenido guardias y muchos pacientes migrañosos que tenían guardias pesadas, cuando terminaba la guardia tenían una migraña explosiva. Después de un examen también es muy frecuente. Las fases de la migraña se dividen en estado normal, los pródromos, que pueden ser antojos de comida dulce, bostezo, cansancio, una percepción aumentada a la luz y a los sonidos, y hay una retención de líquido. Esto es un fenómeno autonómico hipotalámico. La fase de aura, si es que la hay. La fase dolorosa, que cefalea con anorexia, náuseas o vómitos, bostezos, sueño, fotofobia, sonofobia y osmofobia, como decía antes. El paciente migrañoso está más o menos, si puede, en un lugar oscuro, no coma ni tome. Ni come ni toma, perdón. Y en la fase de resolución, que nosotros llamamos la resaca migrañosa, el paciente todavía si mueve la cabeza tiene sensación de pulsatilidad, está cansado, puede estar bajo en su nivel de atención, y tiene en general a veces una diuresis un poquito osmótica. Estas son todas las fases que hablan de una activación del hipotálamo y en el momento del dolor, y después una resolución. Entonces piensen que la migraña es episódica en cuanto al ataque, pero es crónica, porque el migrañoso va a tener migraña toda su vida. Y hay pacientes que tienen baja frecuencia, menos de 5 ataques por mes, pacientes que tienen una frecuencia intermedia de 5 a 9, 5 a 10, y pacientes con alta frecuencia. Cuando uno piensa en un paciente que durante años tiene 7, 8 episodios de migraña, un buen día empieza a tener 14, después pasa a tener 15, 20 episodios, pasa a ser lo que se llama migraña crónica. La migraña crónica son dolores similares al tipo de la migraña, pero que empiezan a ocurrir muy seguido, y ahí se agrega el fenómeno del sobreuso de fármaco, después María Teresa nos va a contar. Entonces, hay pacientes que tienen pocas migrañas, que a veces ni consultan y se manejan clínicamente bien, con analgésicos del tipo antiinflamatorios no esteroides, espero que no ergotamina, porque suele venderse libremente y va de boca en boca. Después vamos a charlar que se puede usar la ergotamina, pero no es para sobreusarla. La frecuencia intermedia, donde empiezan a discutir o no una consulta especializada, y de frecuencia alta de 10 a 14, que son los que vemos nosotros en el consultorio. Ahora, cualquier clínico debería poder manejar con esta clínica un paciente migrañoso y saber cuándo derivarlo a un centro especializado. Lo más importante es tener un diario de migraña donde el paciente anota por mes. Hoy en día hay aplicaciones para que el paciente diga, bueno, no, tengo 5 migrañas, tengo 3 migrañas, sobre todo para alertar el clínico, el enfermo, cuando está sobreusando medicación analgésica. Bueno, hasta aquí migraña. Cefalea tensional. La cefalea tensional es la cefalea en los papeles más tonta y más frecuente, que es todos los que pueden tener dolor de cabeza porque están cansados, porque durmieron mal, porque tienen tensión en el cuello y en la cabeza, y por supuesto hay una clasificación internacional que la divide en varias cosas que no vienen al caso, porque lo más importante de la cefalea tensional es que es holocraniana en general, opresiva más que pulsátil, con sensación de pesadez y vincha, carácter moderado, no tiene síntomas migrañosos, no hay vómitos, no hay fonofobia, fotofobia, y claramente como resultado que no empeora con la actividad física. De hecho, un paciente con cefalea tensional es muy común que vaya a correr o vaya al gimnasio y mejore su cefalea o pase en segundo plano. Por supuesto que todos estos diagnósticos excluyen otras causas, y cualquier cefalea de reciente comienzo debe ser pasada por una imagen. Hoy en día los estudios electrofisiológicos no son relevantes en migraña, sí las imágenes, ¿de acuerdo? Cuando es una cefalea de reciente comienzo, tienen todo el derecho del mundo de ver una imagen, pero cada vez que tiene un episodio no tiene sentido hacer imágenes. Una vez el paciente descartamos que las tiene, si es el mismo paciente, básicamente lo que hay que guiarlo es ver la frecuencia del dolor, cómo maneja los episodios y si requiere o no algún tratamiento ulterior o pasar a un segundo plano de consulta. En algunos casos hay un componente muscular, los pacientes tienen tendencia a tener tensión en el trapecio, a veces en la zona temporal, frontal,
Y este cuento de las cervicales, en general en gente joven no hay lesiones cervicales que producen dolor de cabeza. Las lesiones cervicales que producen dolor de cabeza a lo sumo tienen que ser de C2, C3 para arriba. El C4, C5, C6 que se suelen ver como artrosis en las radiografías de columna cervical no dan dolor de cabeza, sino dan dolor de hombro y brazo. Pero sí hay componente muscular en las cefaleas tensionales en muchos casos y es parte, digamos, del cuadro. La cefalea de tipo tensión en el 80% de los casos no consulta, es el paciente que toma su aspirina, su paracetamol o su antiinflamatorio no esteroideo y en general funciona bastante bien. Cuando consulta cuando aumenta la frecuencia, cuando se preocupa porque está tomando muchos analgésicos, entonces va al generalista, y el generalista en algunos casos derivan al especialista si ven que no tienen manejo o que la frecuencia es muy elevada. Así que ese es un poco la cefalea tensional. Es muy frecuente en la población, cualquiera la ha tenido, pero no es una patología, digamos, de cronicidad en cuanto a progresión o incapacidad. Cuando la cefalea de tensión es crónica y el paciente está en consumo elevado, ahí es donde hay que hacer una consulta para manejar mejor los síntomas. Entonces, es la más frecuente en la población, se inicia más tardía que la migraña que empieza en la adolescencia, la prevalencia es 63% episódica y 3% crónica. A lo largo de la vida, 88% en mujeres, 69% en hombres, un estudio hecho en Dinamarca. Declina con la edad y no difiere con el nivel económico. La historia familiar es del 30%, no tiene gran carga genética. La fisiopatología, no hay como en la migraña una fisiopatología conocida. En general se habla de mecanismos periféricos y mecanismos centrales. Los mecanismos periféricos son factores musculares, sensibilidad miofacial, pericraneal a la palpación, liberación de neurotransmisores, queda duda. Factores oromandibulares, factores de columna cervical, mecanismos centrales como estímulos nociceptivos periféricos y centrales, similares a la migraña, en los casos de cronicidad. Todo dolor crónico, cuando empieza a hacerse seguido, hay un mecanismo central que lo repite. Esto pasa en la fibromialgia, pasa en la cefalea tensional y muchas veces me jugaría a decir que en algunos casos de colon irritable. O sea, todas disfunciones que son funcionales, y donde acá la parte no farmacológica tiene que tener un rol importante. Diagnóstico diferencial entonces entre cefalea tensional y migraña es que la migraña es un poco más semicraniana, es pulsátil, tiene síntomas vegetativos y aumenta con la actividad física, cosa que no ocurre con la cefalea tensional, donde es raro que una migraña puede despertar de madrugada a un paciente, una cefalea tensional es más de día, y no suele ser incapacitante. La otra cefalea interesante, digamos, para charlar son las cefaleas trigémino autonómicas, de las cuales vamos a poner como modelo la cefalea en salva, la cefalea en racimo, o lo que llamamos el cluster headache, que en inglés son todos sinónimos, que es una cefalea hemicránea que se da en varones, que suele ser corta de duración, de más o menos entre 20 a 180 minutos, con fenómeno ocular y nasal, y son ataques muy severos en periodos cortos, de un mes, de 20 días, y después desaparece hasta el próximo año. Esta cefalea no es muy frecuente en general, pero en las salas de guardia puede ocurrir que llegue un paciente con un ojo rojo, con lagrimeo, rinorrea, con un ataque de 40 minutos muy severo, es una cefalea que es parecida a un cólico renal, por la inquietud y la incomodidad del paciente, y son pacientes que a veces llegan a la consulta cuando ya el dolor pasó, con lo cual es muy difícil reconstruir. Pero si ustedes preguntan, van a ver que son pacientes que tienen un dolor muy especial, muy severo, unilateral, que no cambia de lado y que tiene periodos de 20 a 90 días con intervalos libres de meses y años. Hay escasas formas crónicas, sin intervalos libres de meses en episodio de dolor diario. La cefalea en racimo es una de las cefaleas más dolorosas que hay. Lo que van a ver ustedes en un paciente en un ataque con cefalea en racimo es un ojo colorado con congestión, con una pseudoptosis, porque a esta foto, si ustedes preguntan, parece una ptosis palpebral, pero no, es un edema palpebral por la congestión durante el ataque. El paciente después del ataque sube el párpado de nuevo.
el ojo se queda blanco y deja de perder agua por la nariz. O sea, al momento del ataque el paciente tiene ojo rojo, tos palpebral y rinorrea. Por supuesto que como todo en medicina, no todo el libro tiene lo mismo, pero sí son ataques nocturnos severos con un fenómeno autonómico y son bien unilaterales. Entonces en un varón puede haber en mujeres, en más o menos 3-1, la relación que se despierta de noche con el mismo horario, tiene todos los días durante un mes una cefalea severa con este fenómeno autonómico, piensen en una cefalea en racimo y después veremos alternativas de tratamiento, pero si no es un paciente para derivar a un centro especializado. Como decía antes, la más prevalente que van a ver en la clínica es la migraña, resumiendo un poco, y las cefaleas más raras son estas, la cefalea en racimo, esta cefalea benigna de la tos y el ejercicio, es una cefalea que en algunos pacientes tienen un episodio gripal, tienen tos, y cuando tienen la cefalea tienen una tos con un episodio de cefalea intenso, y cuando hacen fuerza o tienen, a veces se ven en periodos pacientes con este fenómeno benigno de la tos y del ejercicio. Así también puede verse una cefalea benigna del coito. La cefalea benigna del coito debe diferenciarse de cualquier patología explosiva, porque es una cefalea que durante el coito, en el momento de llegar al orgasmo, el paciente tiene una explosión cerebral. A veces por pudor, mujeres u hombres no quieren contar en qué situación les da, y consultan por cefalea, pero hay que investigar porque en la cefalea no hay mucho parámetro biológico, no tenemos laboratorio, las imágenes sí son importantes la primera vez. O sea, un paciente tiene una cefalea benigna de la tos y el ejercicio, una cefalea del coito, hay que hacer una resonancia para descartar patología de fosa posterior, o un aneurisma que pudo haber hecho un pequeño sangrado. Pero en general sepan que existen estas cefaleas, que si uno descartó con una imagen esta patología, no son tan infrecuentes en un centro de cefaleas, por supuesto que en la consulta diaria no son frecuentes. La cefalea a la altura y cefaleas por deprivación de cafeína. Esa es otra cefalea que a veces ocurre en pacientes que en las oficinas toman 5 o 6 cafés por día, el fin de semana no toman y les duele la cabeza. Son cefaleas no tan frecuentes, pero son interesantes para recordar. Finalmente, algo que me quedó de la migraña, como ustedes saben, muchas mujeres tienen más migrañas en el periodo menstrual. Eso quiere decir que no es la causa, salvo que solo tengan la migraña en el periodo menstrual, pero en general muchas mujeres tienen más migrañas durante la menstruación. Asimismo, la historia natural de la enfermedad dice que mejoran en el embarazo después del primer trimestre y en la menopausia definitiva, sobre todo aquellas mujeres que tenían migrañas relacionadas al ciclo. Así hice un poco un mix de todas las cefaleas prevalentes, así que bueno, vamos a charlar un poco después con la doctora Belcochea cómo manejamos las cefaleas más comunes. Y yo creo que la migraña y la cefalea tensional son cefaleas para que el clínico las pueda manejar tranquilamente y diferenciarlas. Es importante el diario de cefaleas, o sea que el paciente venga con hoy en día en un celular, marca la frecuencia de sus cefaleas y ustedes dicen, bueno, este tipo tiene 15 cefaleas por mes, hay que pensar y sentarse de nuevo porque no puede estar tomando 15 analgésicos por mes. Así que bueno, muchas gracias por su atención y ahora la doctora Belcochea nos va a ilustrar un poquito el manejo de estas cefaleas. Gracias, María Teresa, es la jefa de la sección de cefaleas de FLENI, donde yo colaboro con ella, y recibimos más allá de 1.500 consultas por mes, así que atajamos unos cuantos penales con un montón de otra gente que nos ayuda. Gracias, y después las preguntas, si las hacen por chat, las contestamos al final, ¿de acuerdo? Hasta luego. Gracias, Lucas. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados. Gracias por el interés en cefaleas y gracias al laboratorio Casasco por este espacio. Es sumamente importante que los médicos clínicos, los médicos de familia, y en definitiva muchas veces también con el doctor Bonamico participamos también en presentaciones para ginecología, para distintas especialidades, porque siempre está presente en la consulta el paciente por cefalea, ¿sí? Y ahí está donde cada cual con sus conocimientos y experiencia hace el abordaje
necesario de estos casos. Les voy a compartir pantalla. El doctor les habló recién sobre las características clínicas, la importancia del diario de cefalea, de mi declaración de conflictos de intereses. ¿Sobre qué les voy a hablar? Sobre el tratamiento agudo, es cómo definen ustedes cuál puede ser el mejor fármaco para su paciente. Vamos a hablar sobre si su paciente necesita tratamiento de prevención o solo se puede manejar con tratamiento agudo, y en caso de que lo necesite, ¿cómo lo eligen? Entonces, este slide yo lo suelo utilizar en las presentaciones porque me parece simple de acordarse y resumen en una imagen el tratamiento en sí de los pacientes con migraña. Punto fundamental, la educación del paciente. Y la educación comienza desde el momento que el paciente les pregunta por qué se siente así de mal con estos síntomas. Entonces, desde el momento que ustedes hacen el diagnóstico, y esto implica decirle qué tiene, no nada más que no tiene, no nada más que su análisis de sangre está normal, o si llegaron a hacer una imagen de cerebro, que su imagen está normal, sino que por qué se siente así. Como decía el doctor Bonamico, el paciente llega a estar incapacitado, sin poder hablar muchas veces, sin poder movilizarse, sin poder hacer su vida normalmente, y con la angustia de saber que no sabe por qué ocurre eso, por qué la severidad de esos síntomas no aparecen en los estudios que los médicos solicitamos. Entonces, primer punto es aclarar, en caso de que el paciente tenga una migraña, que tiene el diagnóstico de migraña, validarlo como diagnóstico, y educarlo en relación a cuáles son los hábitos de vida que lo pueden de alguna forma ayudar a lidiar con esta patología. El doctor Bonamico recién les mostró en el slide cuáles eran los gatillos, los facilitadores más frecuentes identificados por los pacientes, y lo que sabemos hasta la fecha, que dentro de los hábitos están la regularidad en las comidas, la regularidad en la actividad física, realizar una actividad en lo posible aeróbica, un sueño que sea reparador con la cantidad de horas necesarias para que el paciente se sienta listo para comenzar al día siguiente sin sentirse cansado, el consumo de cafeína, que el doctor también lo puso en uno de los slides, y disminuir las situaciones de estrés, que quizás de todos estos es el más complejo, y que muchas veces amerita que pidamos la colaboración de otros profesionales, como los psicólogos, y muchas veces evaluaciones incluso por parte de los psiquiatras, para incluso diagnosticar y tratar comorbilidades, ¿sí? Ahora, una vez que esto lo tenemos claro, tenemos que definir tratamiento de ataque o tratamiento agudo y tratamiento de prevención. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento agudo? Principalmente que el alivio del dolor principalmente sea rápido y completo en lo posible. Y para eso hay como ciertas mediciones que el paciente, si dentro de ahora se las voy a nombrar, dentro de las 2 horas el paciente ya se encuentra sin dolor, no solo que esté sin dolor, sino que el dolor no reaparezca, y que aparte la medicación que le vamos a dar a nuestro paciente para el tratamiento de la crisis sea bien tolerada, no traiga efectos secundarios, porque muchas veces ocurre que se sienten con otros síntomas secundarios a la medicación y no únicamente por la migraña. Y que esto, en definitiva, les permita volver a funcionar normalmente, ¿sí? Para esto es necesario que indiquemos que una vez que comienza el inicio del episodio de migraña, sabiendo cuáles son los síntomas de la migraña, si son estos síntomas que el doctor recién mencionaba, prodrómicos, de que el paciente empieza con el dolor en la región cervical, o empieza a bostezar, o ya está con molestia a la luz o a los ruidos, utilizar bien al inicio del cuadro del dolor los tratamientos, ya sean analgésicos o antimigrañosos, ahora los vamos a ver. Es decir, con dolor leve, no esperar a que el cuadro sea avanzado o que se esté aguantando lo máximo que pueda el dolor. Es decir, el ataque de migraña se trata desde el inicio. En aquellos pacientes que sabemos que tienen vómitos desde el inicio o que se despiertan y ya están vomitando, tenemos que asegurarnos que la administración de ese fármaco sea la adecuada. Muchas veces requerimos
tratamientos inyectables, cuando no hay posibilidades de tratamiento inyectables, incluso pueden requerir el uso de supositorios, y como para facilitar en realidad el uso de la medicación bioral en aquellos pacientes que suelen tener la náusea y el vómito muy desde el inicio de los ataques, en general agregamos algún prokinético, llámese domperidona, metoclopramida, tratando de facilitar sobre todo la acción de los fármacos bioral. Entonces les decía, ¿cómo le indicamos? ¿Cuándo lo pueden tomar y cuánto tomar? Todo esto es indicación médica. Quiere decir que no se resume al solo hecho de hacer una receta con el nombre del fármaco. Esa receta debe ir acompañada con la forma en la que se usa la medicación. Ustedes más que nadie son bien conscientes que toda la información que brindamos en el consultorio, muchas veces el paciente sale y se acuerda con suerte de un 20, un 30%, entonces por eso necesitamos tenerlo escrito. Y en ese sentido, con el tipo de medicación analgésica, existen guías, y hay guías europeas, están las americanas, en Latinoamérica también hay guías, y en definitiva, ustedes pueden ver que los antiinflamatorios que se usan o los analgésicos que se usan, la lista es variada. Y esto tiene que ver, fíjense que va desde el ácido acetil salicílico, el uso de ibuprofeno, el uso de paracetamol. El nivel de recomendación de estos fármacos es un nivel de recomendación tipo A, ¿sí? Tenemos el diclofenac, tenemos la combinación, de hecho, de estos fármacos con cafeína, ¿sí? El ácido tolfenámico. En definitiva, es una lista de analgésicos que la vamos a ir seleccionando para aquellos pacientes que logran identificar sus síntomas de migraña, en los cuales la intensidad del dolor comienza de leve a moderado y que no debutan rápidamente con un dolor severo. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos lo que se llaman tratamientos específicos de la migraña. Y aquí entra la ergotamina, que la mayoría de ustedes lo conoce, que en nuestro medio viene combinada con los analgésicos y con la cafeína, ¿sí? Y que suele ser de fácil acceso, muchas veces incluso sin receta médica. Y los triptanes, que son los otros antimigrañosos, desarrollados ya hace más de 20 años para el tratamiento específico de la migraña para aquellos pacientes que no encuentran alivio de los síntomas con la lista de los analgésicos simples que les mencioné previamente. Quiere decir que el tratamiento agudo, en un caso de dolor de inicio leve a moderado, ¿sí? O de un paciente que empieza con el dolor moderado, ahí nomás el paciente debe tomar la medicación analgésica antiinflamatoria. Ahora, si es un paciente que ha utilizado distintos analgésicos antiinflamatorios y no ha tenido respuesta, es válido pasarlo a un antimigrañoso. Dentro de los antimigrañosos, según el medio donde estemos y las características de nuestros pacientes o los antecedentes de nuestros pacientes, podemos elegir entre ergotamina y triptanes. En nuestro medio convengamos que hay una diferencia de costos entre estos dos fármacos que es significativa y que muchas veces limita el acceso de los pacientes. En la Argentina, de la lista de triptanes que existe, tenemos el etriptán, que en este momento hay dificultades para conseguirlo, tenemos naratriptán y tenemos somatriptán. Y fíjense que justamente en este tipo de fármacos ya está más medida la eficacia o la respuesta a las 2 horas de un paciente sin dolor y que no reaparezca. Hace unos minutos el doctor Bonamico les mostraba dentro de la fisiopatología, un abordaje práctico de la migraña, los puntos de acción o la liberación del CGRP. En el caso de los triptanes, justamente tienen cierto efecto vasoconstrictor principalmente a nivel de la arteria meningia media, pero a la vez inhiben la liberación de algunos de estos neurotransmisores como pueden ser el CGRP o péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ¿sí? Entonces, en este sentido, los triptanes han mostrado ser eficaces en el tratamiento de la migraña, principalmente por su acción a nivel también de los receptores 5HT, 1B y 1D. Les decía, el inicio de acción es
diferente en ellos, teniendo el somatriptano un inicio de acción bastante más rápido dentro de la hora. En el caso de la administración bioral, sepan que en la Argentina también hay una forma inyectable de somatriptán para aquellas personas que vomitan rápidamente y que si no tienen que ir a una guardia que le pongan un suero. En el caso del naratriptán tiene un inicio de acción más progresivo, pero la vida media de este triptán es más larga, entonces ayuda a aquellos pacientes que tienen crisis prolongadas o que reaparecen los episodios a las 12 horas o al día siguiente, y el L-triptán tiene un perfil que suma el inicio relativamente rápido del somatriptán en parte y una acción un poco más larga que la del somatriptán, ¿sí? Y su perfil está en el medio tanto del somatriptán como del naratriptán. Para esto tenemos que saber, una vez que indicamos el tratamiento agudo, cuando lo volvemos a controlar al paciente, preguntar cómo resultó. Si indiqué diclofenac, le tengo que preguntar, bueno, ¿al cuánto tiempo se le aliviaron los síntomas? ¿Al cuánto tiempo usted se sintió recuperado de su episodio de migraña y pudo volver a hacer su vida normalmente? ¿El dolor tuvo que requerir volver a tomar ese día o al día siguiente la medicación? ¿Y cómo lo toleró? De acuerdo a lo que el paciente me diga, es que voy a continuar con ese tratamiento agudo o voy a decidir cambiarlo, porque si es un tratamiento que cada vez que lo toma el paciente no lo tolera bien, va a necesitar ser cambiado. O si lo toma pero demora 6, 7 horas en aliviar el cuadro, tampoco estaría siendo efectivo. Buscamos alivio completo en lo posible dentro de las 2 horas, rápido inicio de ese alivio, una rápida recuperación de la funcionalidad del paciente, el alivio de los síntomas asociados, como pueden ser las náuseas, los vómitos, y que eso se sostenga en el tiempo y que aparte esa medicación sea bien tolerada, ¿sí? Con respecto, esto tanto a los triptanes como con la ergotamina, es importante saber en quiénes está contraindicada. Entonces, tenemos que sí o sí conocer muy bien los antecedentes de nuestros pacientes. No debemos utilizarlos en pacientes con antecedentes de accidente cerebrovascular isquémico, o si tienen enfermedad isquémica cardíaca o angina perismetral es menos frecuente. Tampoco lo usamos, esto ocurre, no lo usamos a los triptanes ni a la ergotamina en estos pacientes. Tampoco usamos en aquellos pacientes que tienen una hipertensión arterial no controlada, una hipertensión arterial severa, que a pesar de estar con todos los tratamientos, continúan hipertensos. En estos pacientes no lo usamos. Migraña hemipléjica tampoco lo usamos. En fallo renal severo o hepático tampoco. No combinamos triptanes con ergotamina en esas 24 horas. Esto es importante aclararlo. Si van a indicar un triptán, tienen que aclarar que no pueden utilizar ese día ergotamina. Y con respecto al embarazo y a la lactancia, hay trabajos más recientes en los cuales el somatriptán, en base a bases de datos, no porque se hayan hecho trabajos de investigación en embarazadas o en lactancia, sino bases de datos recolectadas en los cuales se podría utilizar somatriptán sin que éste generara un mayor riesgo durante el embarazo, con la utilización de una frecuencia baja también, ¿sí? Esto obviamente siempre conversado con el paciente y con el obstetra. De los triptanes, entonces, si uno tuviese la necesidad de indicar un triptán, la opción sería somatriptán. Y lo que tenemos que recordar, que tanto los triptanes como la ergotamina no se recomienda utilizarlo más de 10 días en el mes. Es decir, si uno tiene la pauta para darle a los pacientes, en definitiva, es que en lo posible no se utilicen más de 2 días a la semana. Estamos hablando de días, no de comprimidos ni de dosis. ¿Y por qué es importante esto? Porque tanto la ergotamina como los triptanes, cuando se usan en forma regular y sostenida por más de 3 meses con una frecuencia de 10 o más días por mes, pueden facilitar un agravamiento de la cefalea primaria, principalmente de la migraña, o en el caso muchas veces que lo usen mal, porque hay pacientes con cefalea tensional que utilizan ergotamina y les alivia el dolor también,
que lo usan más seguidos. Y esta pauta no es exclusiva de los triptanes o la ergotamina. Los antiinflamatorios, no esteroideos, el paracetamol, incluso la aspirina, también tienen un límite en la frecuencia de días de uso que es un poquito más amplio, es de 15 días al mes, y esto tiene que ver que si hay un paciente que en forma regular y sostenida a lo largo de 3 meses está utilizando 15 o más días al mes de ibuprofeno, de naproxeno, de ácido tolfenámico, de paracetamol, nuevamente insisto que son los días, esto es importante. Esto lo pone en riesgo de un empeoramiento de su cefalea, y esto es lo que se conoce como cefalea agravada por el sobreuso de medicación analgésica. Quiero ser clara en estas pautas porque esto no ocurre en un paciente que lleva una semana tomando un AINE o una semana tomando ergotamina. Digo porque muchas veces ocurre que se le indica al paciente que no lo puede estar usando así o que hace mal usarlo y que lo suspenda y ese paciente termina en la guardia. Es sumamente importante que el tratamiento del ataque sea efectivo. Por eso les insistí en que pregunten cómo ha sido la respuesta de la medicación que ustedes han indicado, cómo se sintió el paciente utilizando ese tratamiento agudo, y si eso no fue efectivo lo tienen que modificar, porque el mal tratamiento de la crisis facilita la progresión en la frecuencia y con esto nos acercamos más a lo que es migraña crónica, ¿sí? Es decir, una progresión en frecuencia y un empeoramiento del cuadro. Esto genera más discapacidad, mayores costos, más consultas a emergencia, presencia de mayor cantidad de tipos de comorbilidades. Entonces, en relación a esto, el tratamiento del ataque es importante, la implementación de los hábitos que mencionamos antes también es importante, ahora vamos a hablar de tratamiento preventivo. El disminuir la intensidad y la duración del ataque de la crisis es fundamental para para que sea cada vez más difícil un siguiente ataque y disminuir ahí lo que se llama sensibilización central y una facilitación para la cronificación. Entonces, por eso la importancia de un buen control de los ataques, acompañándolo de los hábitos. Ahora, tratamiento preventivo. ¿A quiénes o en quiénes pensamos y por qué? ¿Qué buscamos? Principalmente cuando necesitamos disminuir la frecuencia de los ataques, es decir, porque están con una migraña, lo que llamamos nosotros episódica, de alta frecuencia, que están entre 10 a 14 días, y por eso la necesidad del diario de dolor de cabeza que mencionó el doctor Bonamico, bueno, aquellos pacientes que tienen migraña crónica. Y ahora vamos a hablar un poquito más de esto. En aquellos pacientes que necesitamos disminuir la intensidad y la duración de los ataques porque no están respondiendo bien al tratamiento agudo. Entonces buscamos mejorar la respuesta a ese tratamiento agudo. Y aparte porque queremos evitar la progresión a la migraña crónica, que es esta cefalea que presenta 15 o más días al mes con 8 de esos episodios que tienen características de migraña y que comprometen severamente la calidad de vida y la funcionalidad del paciente. Y con los preventivos lo que buscamos es disminuir justamente el compromiso en esa calidad de vida, y piensen que alrededor de un 40% de los pacientes con migraña, incluyendo episódica y crónica, tienen criterios para tratamiento de prevención. Este es simplemente un ejemplo de lo que es un calendario de cefalea, ¿sí? Pero cualquiera de las formas de calendario, hasta un diario de ir anotando los días que tienen dolor, la medicación que utiliza, el diario da una información que es sumamente importante. Entonces, días en los que aparece el dolor, la intensidad del dolor, la medicación analgésica, si esos días corresponden o están relacionados al periodo menstrual o tienen que ver con días o semanas en las que el paciente estaba descansando mal y por eso aparecen más frecuentemente las migrañas o estaban bajo una situación de estrés, es sumamente importante el diario de cefalea, y no solo para el diagnóstico, sino también para el seguimiento, para decidir si van a utilizar mayor dosis de tratamiento de prevención, si el paciente está respondiendo al tratamiento preventivo o no.
o incluso si van a suspender ya el tratamiento de prevención porque han notado una mejoría estable a lo largo de los meses. Esa es otra de las utilidades del calendario. Y solo para que tengan en cuenta, probablemente lo escuchan en el consultorio, pero para que lo sepan y quizás les es útil en sus registros de la historia clínica, porque no es solo la cantidad de días y la intensidad del dolor o de los otros síntomas, ni el uso de la medicación. También hay cuestionarios que usamos de discapacidad, que tienen que ver que, por ejemplo, el MIDAS es uno de ellos, existen otros, por ejemplo, como el HIT-6, están en la literatura médica, y en el caso del MIDAS es en los últimos 3 meses cuántos días ha tenido que suspender su actividad laboral por la migraña, o cuántos días su funcionamiento, su productividad laboral bajó al 50%, porque ese paciente tuvo que o apagar la computadora y no hacer homeworking, o tuvo que volver de su trabajo, o incluso cuántos días ha suspendido las actividades sociales o familiares, o bajaron a la mitad a causa de la migraña. Según este registro se da un nivel de discapacidad. Los pacientes que puntúan para 3 o 4 definitivamente necesitan, grado 3 o grado 4 del MIDAS definitivamente necesitan prevención. Los que están en grado 2 uno empieza a pensarlo y lo puede ir evaluando con el paciente. Les decía, ¿cuándo indicamos la prevención? No solo en aquellos pacientes que tienen una frecuencia elevada de 2 o más días de migraña por semana, sino en aquellos pacientes que tienen 4 o más ataques que comprometen la funcionalidad del paciente, en episodios que son recurrentes y que interfieren en la calidad de vida, cuando no pueden recibir tratamiento agudo, porque son pacientes que tienen contraindicado los AINES o tienen contraindicado ergotamina o triptanes, cuando ese paciente requiere ir a la emergencia con elevada frecuencia, cuando son crisis que duran 48 o 72 horas, que comprometen el funcionamiento del paciente, en pacientes con migraña crónica, estos pacientes que tienen 15 o más días por mes de cefalea, con 8 de características de migraña, cuando los síntomas de auras que mostraba el doctor Bonamico hace unos minutos son prolongados, duran varias horas o días, cuando hay un episodio de infarto migrañoso, probablemente acá ya además esté en seguimiento con neurología, y cuando vemos que hay riesgo de sobreuso de medicación analgésica, es decir, el paciente que está requiriendo más de 2 o 3 días por semana, todas las semanas, durante varios meses, evitamos que llegue a esa cantidad de días de medicación analgésica. La lista de los tratamientos preventivos, muchos de ustedes están familiarizados con estos fármacos, porque convengamos que propanolol, la mayoría de ustedes conocen su utilización y lo indican. La amitriptilina también es un fármaco que yo considero que dentro de los clínicos tienen buen manejo. La flunaricina, que es un bloqueante de los canales cálcicos, que hace muchísimo tiempo que se usa. En general, los médicos clínicos y los neurólogos generales la suelen utilizar. El lisinopril ha ingresado en la lista de los preventivos junto con el candesartán en los últimos años, y como médicos clínicos muchas veces incluso lo conocen, son fármacos que ustedes conocen mejor que nosotros. Quizás puede haber alguna dificultad con el uso del valproico, del ácido valproico, o del topiramato, que son 2 fármacos que vienen más de la familia del área de la neurología. Con el valproico tenemos que tener en cuenta que tratamos de no utilizarlo en mujeres en edad fértil, ¿sí? Y con el topiramato tenemos que conocer los efectos secundarios, principalmente que no ve disminución de peso, está contraindicado en aquellos pacientes con glaucoma, con litiasis renal, o pacientes que tienen bajo peso, porque puede a veces dar una disminución significativa del peso. E incluso hay pacientes que pueden, como efecto secundario, tener síntomas del área de la depresión. Entonces, en esos pacientes tenemos que ser cautos. Esa es la lista en migraña episódica. Tengan en cuenta que también el magnesio o el aporte de riboflavina han mostrado cierto beneficio, pero también tenemos que tener en cuenta que estos tratamientos de prevención necesitan por lo menos unas 4 semanas de utilización para que recién podamos evaluar su respuesta.
y que en muchos de ellos tenemos que ir haciendo una titulación, ir aumentando la dosis lentamente para saber hasta dónde tolera el paciente y cómo va respondiendo. En migraña crónica, los que más evidencia científica o más evidencia publicada tienen son, para migraña crónica, topiramato en dosis que van desde 50 hasta 200 miligramos. Sin embargo, hay algunos de nuestros pacientes que con dosis más bajas también muestran respuesta. El uso de la toxina botulínica y para migraña crónica. Y en el último tiempo, la incorporación de tratamientos monoclonales con moléculas, con fármacos monoclonales, como pueden ser erenumab, fremanezumab, que son los dos que tenemos en este momento en la Argentina. A nivel internacional también está el galcanezumab y eptinezumab, que se usan tanto en migraña episódica como en migraña crónica. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Les decía, los efectos secundarios o efectos adversos. Muchos de los efectos adversos hay veces que los usamos como, de hecho, como son efectos secundarios, pero que terminan siendo beneficiosos. De repente la amitriptilina en algún paciente que tiene dificultades para conciliar el sueño, o la flunaricina pueden ser también de utilidad, porque el buen descanso también ayuda. Tratamos de que el paciente no tenga un aumento de peso significativo utilizando este tipo de fármacos, porque también el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para la cronificación. No vamos a usar en un paciente con sobrepeso, no vamos a usar flunaricina. Si tiene antecedentes de depresión, tampoco la vamos a usar. En relación al topiramato, les mencioné cuáles serán los efectos secundarios que tenemos que tener en cuenta, y en los beta bloqueantes sepamos que no lo podemos usar en pacientes con hipotensión ortostática, que a veces puede dar mayor fatiga, que en pacientes con asma tampoco los vamos a usar. Entonces tenemos que tener en cuenta estos efectos secundarios que ustedes los conocen muy bien. Convengamos que la adherencia a los tratamientos preventivos con los que contamos en migraña, tanto episódica como crónica, suele ser bajo a lo largo de los meses. Y cuando esto se ha estudiado, se ha visto que la adherencia va cayendo a partir del tercer mes, incluso antes, principalmente porque el paciente, por los efectos secundarios o por la falta de eficacia, ¿sí? Entonces es necesario que una vez que indican el preventivo, le pidan al paciente que sepa que tiene que volver regularmente a controles, porque hay veces que iniciamos una dosis de topiramato, el paciente lo utiliza durante un mes y como no se sintió mejor, la abandona ese tratamiento. En realidad lo que necesitaba era ajustar la dosis y ver si había respuesta. Siempre se busca la menor dosis necesaria para que sea efectivo, pero la mejor dosis que también sea tolerable. En el tratamiento preventivo de migraña lo elegimos según los antecedentes, lo venimos diciendo, según si el paciente tiene sobrepeso, si el paciente tiene trastornos para el descanso, antecedentes y comorbilidades. Siempre interrogar sobre antecedentes o comorbilidades como la depresión, como la ansiedad, como crisis de pánico, litiasis renales, registros de hipertensión arterial, síncopes. Todo forma parte del interrogatorio a la hora de poder definir cuál va a ser el tratamiento para mi paciente, porque este es un tratamiento personalizado, ¿sí? Explicar que es importantísimo el registro, ese diario o ese calendario, es como el análisis clínico, es como el electrocardiograma para el cardiólogo, como el análisis de sangre para el clínico o para el endocrinólogo. En general solemos iniciar los tratamientos como monoterapia, no solemos poner dos preventivos simultáneamente, justamente tratando de evitar efectos secundarios y que si aparecen no vamos a poder saber a qué preventivo se debe. Lo que les decía, comenzar con dosis bajas, ir titulando progresivamente y explicarle al paciente por qué estamos indicando esta medicación, que no significa que nos hemos confundido o que ese paciente está con depresión y estamos utilizando amitriptilina
porque es un fármaco que pertenece a la familia de los antidepresivos, sino porque este fármaco ha mostrado beneficio como preventivo. Porque muchas veces el paciente llega a su casa, lee el prospecto y cree que el médico se equivocó y lo abandona pensando que era un error o que no correspondía a su patología. Y explicar que los beneficios se van a ver pasados las 4 o 6 semanas, ¿sí? Y que muchas veces es necesario titularlo para saber el nivel de respuesta. Les mencioné los tratamientos inyectables, porque todo lo que veníamos diciendo previamente eran principalmente fármacos vía oral de utilización diaria. Los tratamientos inyectables que tenemos para la migraña son, en el caso de la migraña crónica, la utilización de la toxina botulínica. No se utiliza en migraña episódica porque no ha mostrado beneficios en los trabajos realizados, sí para migraña crónica, y el beneficio es utilizando un esquema de aplicación, que es una aplicación cada 3 meses y hasta completar 3 aplicaciones, ¿sí? Donde en aproximadamente 31 puntos, ¿sí? De la frente, de las regiones temporales, occipitales y cervicales, se aplican entre 160 a 155 y 200 unidades. Y el otro tratamiento que tenemos inyectable son los anticuerpos monoclonales, que se pueden utilizar tanto en migraña episódica como en migraña crónica, se los mencioné previamente. Estos anticuerpos monoclonales tienen una aplicación subcutánea, la mayoría de ellos, salvo Eptinezumab, que es endovenosa, subcutánea una vez por mes, o en el caso del Fremanezumab puede ser o una vez por mes o cada 3 meses, pero en general, como estos tratamientos son de alto costo, lo utilizamos en aquellos pacientes que no han tenido beneficios con los tratamientos de primera línea, como son los fármacos vía oral, ¿sí? Rara vez utilizamos algunos de estos tratamientos inyectables como primera elección. En general, la indicación es que los pacientes empiecen con tratamiento de fármacos vía oral, a no ser que tuviesen una contraindicación absoluta para todos ellos, pero si no, de primera línea son los fármacos vía oral. Ahora, uno pone un tratamiento preventivo y dice, bueno, ¿por cuánto tiempo? Puedo decir, sabemos que necesitamos por lo menos un mes para saber la respuesta. Si pasadas esas 4 o 6 semanas empiezo a ver la respuesta, uno entendería que necesitamos sostener ese beneficio por algunos meses. Entonces, ¿en qué situaciones debería suspenderlo? Si hay un efecto adverso que sea intolerable, es decir, que hay un aumento de peso que sea significativo, si hay una somnolencia que le impide realizar su vida normalmente, si hay una alteración de las enzimas hepáticas, o si en el caso del propanolol la presión arterial ha caído significativamente o esto ha generado síncopes, o sea, con efectos adversos intolerables para el paciente. Si he utilizado durante 2 meses a dosis óptimas el tratamiento por vía oral y no he obtenido ningún tipo de respuesta parcial en bajar la frecuencia de los días o la severidad o la duración, y siempre y cuando sea un paciente que no está con exceso de medicación analgésica, esta cefalea que les mencioné previamente, que está agravada por la medicación analgésica por un uso tan frecuente y sostenido, insisto, porque no es nada más usar una semana, 7 días, y eso da cefalea por sobreuso de medicación. Tiene que ser más de 3 meses y que haya un agravamiento del cuadro inicial. O en el caso de que el beneficio ha sido significativo, nuestro paciente está muy bien, ese beneficio se ha sostenido a lo largo de los meses, muchas veces son 6 meses, hay veces que 1 año, hay veces que incluso más tiempo, y según la situación de vida en la que está el paciente, podemos definir, empezar a bajar y suspender la medicación. Y ustedes me preguntarán, o nos podrán preguntar por qué, si sabemos que la migraña es una disfunción crónica, ¿por qué no hacemos tratamiento sostenido a lo largo de todos los años de la vida? ¿Por qué? Porque la migraña va cambiando a lo largo de la vida según la situación del paciente, entonces esa susceptibilidad que tiene el paciente va aumentándose en frecuencia de crisis o disminución según la situación de vida del paciente.
Les quiero compartir un trabajo que hicimos con nuestro equipo de FLENI, en la cual la mayoría casi todos somos neurólogos, una psiquiatra nos acompaña. Este trabajo lo hicimos hace unos años, y cuando le preguntábamos, fue una encuesta a 100 pacientes que consultaban por primera vez en nuestro servicio, qué importancia habían notado ellos que los médicos que lo habían visto previamente, no discriminamos si eran médicos neurólogos, si eran clínicos, si eran ginecólogos, sino que los médicos que lo habían evaluado previamente, qué importancia le habían dado a sus cefaleas. Y esto me parece que es sumamente importante porque es donde nosotros como médicos podemos cambiar la balanza. Había un 44% de los pacientes que nos decían que habían notado que los médicos no habían valorado las cefaleas que tenían, que le habían dicho que estaba todo bien, que las imágenes estaban bien, que todos los estudios habían dado bien. Entonces habían notado que los médicos no habían valorado su sintomatología, mientras que había un 56% que sí que se habían ocupado. A este mismo grupo de pacientes les preguntamos si consideraba que la migraña perjudicaba su calidad de vida. Fíjense, 98% de los pacientes indicó que sí, que la migraña comprometía su calidad de vida. Y cuando le preguntábamos si la medicación analgésica o antimigrañosa, en qué momento la tomaba, si inmediatamente que cuando comenzaban los síntomas o si esperaba, todavía teníamos un 31% de los pacientes que, a pesar de que la indicación médica había sido que tomaran al inicio de los síntomas, esperan y no lo utilizan a tiempo. Entonces, este es un punto clave para mejorar, porque muchas veces el paciente nos dice, no mejoro con diclofenac, no respondo al ibuprofeno, o tal medicación no me da resultado. Y cuando uno le pregunta en qué momento lo utilizas, y cuando ya no doy más, veo si ahí me alivia, porque tratan de no tomar. Entendamos que es difícil para los pacientes utilizar medicación cuando todos sus estudios les dan normales. Ese es otro problema. Entonces, una forma de delivery virtual, digámoslo, como para que les llegue a los distintos lugares donde están, incluso para que ustedes los compartan con sus colegas médicos y para que también lo apliquen en su consultorio. Tener una estrategia con cada paciente según las características de ese paciente, según cómo inicia el cuadro, según la frecuencia de los episodios, armamos un plan, una estrategia de tratamiento. Y sí, son varias las cosas que tenemos que tener en cuenta. No es nada más decir sí, tiene una cefalea, sí, los estudios son normales. Tenemos que hacer el diagnóstico y decirle, usted tiene diagnóstico de migraña con aura, de cefalea tensional o de una cefalea en salvas. Hacer el diagnóstico, como buenos clínicos que son, hacer el diagnóstico de las comorbilidades, si hay sobrepeso, inducir una disminución de peso, educar al paciente con respecto a los hábitos, que esto es fundamental. Se van a sorprender de la cantidad de pacientes que no comen, que no se hidratan, que no hacen actividad física. Indicar un tratamiento agudo, y esto, como les dije, no es únicamente la elección de una droga, sino la forma de utilización en cuanto a dosis, momento de tomarlo y hasta cuánto se puede tomar. El tratamiento preventivo en el caso de que sea necesario, con las distintas opciones que hemos charlado. La educación del paciente, que es fundamental. Esto es tiempo de consultorio, lo sé, muchas veces más de una consulta, pero realmente vale la pena. Y aclarar las expectativas, las necesidades y los objetivos de los tratamientos, porque muchas veces los pacientes nos dicen, he utilizado un tratamiento de prevención, pero seguía teniendo migrañas. Y cuando uno les pregunta, bueno, pero, a ver, ¿a la guardia tuviste que volver a ir? No. Bueno, pero vos me dijiste que antes tenías 20 días al mes y ahora, por lo que me contás, con ese tratamiento tenés 1 o 2 por semana. Sí, y el paciente dice, sí, pero lo sigo teniendo. Y yo pensé que me las iba a sacar. No, tenemos que aclarar cuál es el objetivo. Como les mencioné, bajar frecuencia, bajar severidad. Y eso significa que están teniendo respuesta. Entonces, todos estos mensajes positivos al paciente hay que involucrarlo en el tratamiento y tienen que saber que hay que hacer un seguimiento, que tienen que volver. Así como en ginecología se hacen los controles una vez al año, o así con endocrinología o con cardiología, en el caso de la migraña esto es similar. Tienen que volver
incluso antes del año tienen que volver al mes o mes y medio si pusimos un preventivo, a los 3 meses para hacer un control. Necesito una regularidad y para eso está también el diario, para saber cómo les fue. Yo les agradezco mucho su interés en cefalea. La realidad es que en esto con el doctor Bonamico nosotros coincidimos que es fundamental tener el apoyo del médico clínico, del médico de familia. Son definitivamente los directores de orquestas. Nosotros podemos aportar en el momento en el que ustedes nos dicen, pero los que dirigen el estado de ese paciente, o los van educando y van haciendo también su seguimiento, son ustedes. Entonces, nosotros nos consideramos como los directores de orquesta y estamos atentos a sus consultas, las que quieran hacer llegar por el chat, a todas sus dudas, así que voy a dejar de compartir pantalla para que nos transmitan sus inquietudes. No sé si hay preguntas en el chat. Sí, hay preguntas, doctora. A ver. María Laura Miguel pregunta: buenas tardes, excelente charla. Quisiera saber cómo manejan la migraña menstrual. ¿Qué AINES prefieren para realizar tratamiento en esos días de cefalea? Muchas gracias. Lucas, no sé si querés decirlo vos o querés que... No, yo largo diciendo que la migraña menstrual, si habla de migraña menstrual, hay dos tipos de migraña menstrual. La migraña frecuente, que la semana esa menstrual es peor en las mujeres, o la migraña verdadera menstrual, que solo cuando menstruan tienen dolor de cabeza. Hay como mini prevenciones que se usan nada más que 2 días antes, con antiinflamatorios no esteroideos, 2 días antes de la menstruación hasta el día 3, supongamos. Ácido mefenámico para no dar marcas, dexketoprofeno, naproxeno, tolfenámico. Hay algunos antiinflamatorios más marketineros que otros por historia, pero recientemente el dexketoprofeno nos ha ayudado, y el ácido mefenámico, viejo producto, también nos ayuda. Entonces uno usa un antiinflamatorio no esteroideo cada 12 horas, del día -2 hasta el día 3. Esa es una mini prevención. Si la paciente tiene migrañas muy, digamos, de vómitos, náuseas, postrada, y son 4 o 5 días perdidos, y ahí hay que usar ya un preventivo, aunque solo tenga migraña en la menstruación. Hay algunos de los triptanes, como el Naramig, que tiene vida media larga, que se puede usar cada 12 horas, 2 días, en caso de migrañas muy severas. Pero digamos que acá hay un poco de receta de cocinero, sí saber que a veces una mini prevención el día -2 al día +2 puede ser útil. Me gustaría, si María Teresa aporta algo más. Sí, no, coincido, y para eso además es sumamente importante el uso del calendario. También muchas veces hay que interrogar sobre el uso de terapias hormonales, de los anticonceptivos, porque hay veces que eso puede facilitar que aparezcan los episodios, pero básicamente es lo que ha mencionado el doctor Bonamico. Nos están preguntando también sobre las migrañas menstruales, ¿cuánto puede durar una aura migrañosa persistente y qué tratamiento farmacológico y no farmacológico se realiza? En relación a eso, la mayoría de las auras en general suelen durar menos de 30 minutos, alguna que otra 1 hora, y tenemos pacientes, existen pacientes con auras prolongadas, se llaman. Siempre nos tenemos que asegurar cuando esto ocurre de si las auras son de más de ese tiempo de duración, que incluso pueden ser 24, 72 horas o incluso más, que no tengan un infarto migrañoso, para lo cual es necesario hacer una imagen, y que la definición de infarto es que donde está la lesión sea una lesión nueva, isquémica, y que coincida con los síntomas del aura. Es decir, si el paciente está con síntomas visuales, debería tener una imagen en territorio en realidad occipital o varieto occipital o temporal. No podría tener algo a nivel frontal, ¿se entiende? Eso por un lado. Tratamiento farmacológico. Topiramato ha mostrado beneficio en pacientes como preventivo. Tratamiento agudo, Lucas, podés después agregar, pero tratamiento agudo
Lo único que podemos llegar a hacer es brindar la infusión de magnesio durante una aura prolongada que ha mostrado cierto beneficio, pero si es un paciente que tiene auras prolongadas, así sea que es de baja frecuencia, probablemente la indicación sea de un preventivo bioral de la línea de o flunaricina, o topiramato, o ácido valproico, si no tiene contraindicaciones a esto, ¿sí? En ese sentido, las auras prolongadas, aunque sean un episodio al mes, es válido plantear un tratamiento de prevención, sobre todo porque son auras prolongadas y no tenemos tratamiento agudo para sacarlo al paciente de esa sintomatología. Si habitualmente tenía auras de 40 minutos y dura 1 hora y media, no es descabellado que vaya a una guardia, ¿no? Definitivamente. Si dura más de lo esperado. Sobre todo si es el tipo de aura de siempre, ¿no? Si es una cosa distinta, bueno, ahí ya cambió, pero si es su aura de siempre, pero que dura 2 horas y tiene trastorno del lenguaje, bueno, es para hacer una resonancia con difusión para ver que no tenga un evento isquémico asociado, cosa que puede ser infrecuente, salvo en mujeres que fuman, tienen síndrome antifosfolípido y toman anticonceptivos, digamos, si tiene todas las boletas, digamos, de la rifa, bueno, ahí hay más riesgo de ACV, pero si no, no es común de ver un ACV migrañoso, es raro. En un infarto migrañoso en un paciente joven se descartan todas las otras demás causas. Bien. Ese punto es súper importante cuando tengan sus pacientes con migraña con aura, chequear los otros factores de riesgo. Recuerden que la migraña con aura tiene un riesgo cerebrovascular más elevado que migraña sin aura, entonces la recomendación es en lo posible evitar el tabaquismo, con los niveles de colesterol bajo, y en lo posible no utilizar los anticonceptivos que sean combinados. Hay veces que hay situaciones médicas que igual lo ameritan. Preguntan, Lucas, Javier Villagra pregunta, para el diagnóstico diferencial de migraña con otras cefaleas, ¿cuál es el cuestionario formal que más utilizan? Gracias. Mira, es muy, digamos, lo voy a simplificar. Si vos tenés un paciente que tiene dolor de cabeza, no estás seguro si es migraña porque le duele toda la cabeza, que normalmente está descrita como hemicrania la migraña, pero a veces no es así. Una de las preguntas más importantes es si aumenta con la actividad física, agachar la cabeza o poder ir al gimnasio. Si el paciente te dice que si va al gimnasio mejora, es poco probable que sea una migraña. Si el paciente tiende a acostarse, a no querer hacer actividad física, a apagar la luz, aunque sea holocraniana y no tenga náuseas y vómitos, es posible que sea una migraña. En un segundo episodio capaz que te lo reafirma, porque a veces el paciente no es muy descriptivo con su dolor de cabeza. Viene y te dice, me duele la cabeza, y no sale de ahí. Pero si uno, lamentablemente, no habiendo marcador biológico, no habiendo radiología específica, es el interrogatorio. Así que básicamente la actividad física, más allá de la fotofobia y la fonofobia, es una de las claves del diagnóstico diferencial entre migraña y cefalea tensional. El aumento con el Valsalva y con la actividad física. Sí, y todos los otros síntomas que mencionan, cuando esos que tienen ese dolor holocraniano, que nos complican a veces el diagnóstico, si además logran interrogar y que el paciente, con los síntomas de los cuales el doctor Bonamico les hablaba, que el paciente le molestan los olores, le molesta la luz, los ruidos, o se siente distinto al inicio. Hay un cuestionario que son de 3 preguntas también, que es si su actividad ha sido comprometida en algún momento por la migraña, si tiene náuseas y si tiene la fotofobia, aerosonofobia. Esas 3 preguntas suelen ser útiles, además de lo del movimiento. Otra de las preguntas es, en caso que estemos tratando a una paciente con amitriptilina 50 miligramos por día y presenta mejoría parcial, pero no podemos aumentar más la dosis por efectos adversos, ¿podemos agregar topiramato y hacer tratamiento combinado a menor dosis de ambos fármacos? ¿Qué recomiendan en este caso? A ver, yo antes de ponerla, y de nuevo acá va la receta de cocina, es súper interesante la pregunta. Antes de dejarla a una paciente con 2 fármacos de prevención en simultáneo, yo rotaría, si la respuesta fue parcial, rotaría a un único tratamiento de prevención. Si estoy pensando en topiramato,
lo que haría es durante un tiempo iniciar hasta que voy titulando el topiramato y ahí saco la amitriptilina. En general solemos intentar monoterapias, porque después esa paciente si no queda con amitriptilina y con topiramato. ¿Es válido combinarlo? Sí, en general lo solemos hacer cuando la respuesta es insuficiente a monoterapias por separado. Lucas, no sé si compartís o querés cambiar algo. No, coincido. Además, en 50 miligramos es muy probable que te aumente de peso. Y bueno, si uno quiere bajar de peso, quizás usa el topiramato. Pero digamos, normalmente usamos uno u otro. Lavamos un preventivo y ponemos otro. A veces hacemos a caballito unas semanas para que retiremos despacio la amitriptilina y podamos subir el topiramato. Y normalmente la balanza la hacemos a las 5 o 6 semanas. A las 5 o 6 semanas tiene que bajar la cantidad de episodios. Y ahí uno dice, bueno, realmente este preventivo funciona porque tiene un 50% de efectividad. A veces no baja tanto la frecuencia, pero sí los pacientes lo manejan mejor con analgésicos más simples. Con lo cual, personas que tienen 10 episodios por mes, por ahí bajó a 8 la frecuencia, pero antes necesitaba triptanes o ergotamina y ahora con un antiinflamatorio no esteroide puede manejar sus episodios y no interrumpe actividad, con lo cual sigue siendo efectivo porque mejoró su calidad de vida, que se mide no solo en la frecuencia, sino en la intensidad de los eventos. Bien, y acá Fernando nos pregunta, en los casos que no toleran topiramato ni amitriptilina, que solo alivian con triptanes, también es interesante la pregunta, porque yo en ese paciente, primero que te preguntaría, Fernando, es si los triptanes los está usando ese paciente 10 o más días al mes, porque lo otro que está totalmente descrito y que lo vemos es que aquellos pacientes que tienen cefalea por sobreuso de medicación analgésica o antimigrañosa, son pacientes que tienen menor respuesta a los tratamientos preventivos. Entonces, esos pacientes, en general, además, hay que empezar a limitar el uso de los triptanes. Y si podrías utilizar, si no es migraña crónica, podrías utilizar... Ahí me está contestando, podrías utilizar flunaricina si no tiene contraindicación, o podrías utilizar propanolol o candesartán o el lisinopril si no tiene contraindicación. Acá Fernando pone quizás un poco menos, pero no ha respondido a múltiples tratamientos. Bien, cuando hablamos de múltiples tratamientos tenemos que tener en cuenta que haya sido tiempo suficiente, ¿sí? Y a dosis suficiente. Si vos me decís, ha pasado... Estamos pensando que es un paciente que tiene menos de 10 días al mes de uso de triptanes, ¿sí? Porque si no estaría con sobreuso de medicación. Se ha utilizado propanolol, se ha utilizado flunaricina, se ha utilizado amitriptilina, se ha utilizado topiramato o valproico y no ha tolerado o no ha mejorado, ese es un paciente que hay que revisar hábitos, hay que revisar comorbilidades y pensar a lo mejor si sería candidato a un tipo de tratamiento de anticuerpos monoclonales. Y a la vez me atrevo a hacer una sugerencia, cuando no solo cuenten los días de triptanes o de ergotaminas, pregúntenle también a los pacientes si los otros días no utilizan ninguna medicación analgésica, porque muchas veces los pacientes solo nos cuentan los episodios como de mayor intensidad, y cuando le preguntamos, bueno, el resto de los días, ¿usted se siente perfecto, no le duele nada la cabeza? El paciente nos contesta, sí, me duele, pero los controlo con aspirina, los controlo con paracetamol, pero esas no son migrañas. El paciente solamente considera la migraña cuando necesita la ergotamina o el triptán muchas veces. Entonces, pregunten cuántos días en realidad están sin dolor o sin los síntomas de la migraña para poder definir si es crónica o si es episódica. Ese paciente, si has pasado por toda la lista de los preventivos, de nuevo, revisar comorbilidades, hábitos, y si no, pensar en la posibilidad de tratamiento como monoclonales, porque la migraña, no, si no es migraña crónica, no se beneficiaría con toxina, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Nosotros esperamos que les sean útiles las pautas que les hemos dado, porque son principalmente prácticas más allá de la literatura.
sabemos que ustedes tienen esos pacientes, entonces es sumamente útil que puedan ayudarlos a mejorar, porque hay una gran cantidad de pacientes que son manejados y bien manejados por justamente los clínicos, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda. Si no hay más... nos están escuchando, nos están viendo desde Trelew. Es muy bueno que estén conectados, ¿sí? Gracias por su interés. Lucas, muchas gracias una vez más. Gracias a todos. Está Y bueno que los clínicos manejen la migraña, que es de prevalencia enorme. Y la verdad, en los países que tienen salud pública, como España o Inglaterra, el médico de familia o el GP, como le dicen allá, maneja el 80% de la patología y deriva cuando realmente hay que derivar. Si no, nosotros nos vemos desbordados a veces por derivaciones de cosas que un clínico debería poder manejar de taquito, porque un beta bloqueante lo saben usar bien, un candesartán también, una flunarizina por tiempos cortos también. O sea, yo creo que puede manejar mucho más de lo que ustedes piensan. Así que bueno, definitivamente. Sí, desde Bariloche también, así que bueno, un gusto, gracias al laboratorio por este espacio, y bueno, si les podemos ayudar en otra cosa, saben que cuentan con nosotros, ¿sí? Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, doctores, en nombre del Laboratorio Casasco y a todos los participantes. Gracias. hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.